Estamos llegando ya casi al final de esta semana. Yo espero que con ayuda de Dios, bajo la bendición del Espíritu Santo, el Señor haya repartido a cada uno conforme a su necesidad. Que podamos obtener una vislumbre un poco diferente de lo que es el mensaje del santuario. Ustedes verán que durante esta semana yo no he dedicado todavía tiempo para describir la configuración, el significado de las cortinas, los muebles del santuario, su mensaje para nosotros. Apenas hemos tocado una parte, pero he tratado de que ustedes puedan obtener una vislumbre un poco más diferente de lo que han acostumbrado a escuchar cuando se trata acerca del tema del santuario. Porque generalmente los exponentes en su mayoría comienzan especialmente para describir propiamente los utensilios del santuario y cómo estos iban marcando cierto mensaje que señalaban hacia la redención en Cristo Jesús. Pero hoy hemos visto cada aspecto desde la perspectiva de las fiestas en su relación con el santuario, porque como decía uno de los textos que nosotros al inicio de la semana estudiamos, el santuario es una profecía compacta del Evangelio. Marca el sendero, el rumbo, nos marca el mapa con antelación para que nosotros podamos saber la cercanía del tiempo de la venida de nuestro Señor Jesucristo. No nos dice fecha, pero sí nos señala que estamos ya en los umbrales de ver a nuestro Rey, pero en ese proceso y en ese espacio, mientras esperamos al Rey, grandes acontecimientos nos aguardan, grandes desafíos para la fe, grandes problemas también, pero solamente aquellos que por la fe hayan seguido a Jesús en el lugar donde se encuentra hoy, no en el atrio, no en el lugar santo, sino en el lugar santísimo, vamos a encontrar que podremos resistir ante cualquier situación, tal como lo miramos el día de ayer. Hoy, ahora, podemos anticipar un poquito de ese plan del gozo que podremos tener cuando se cristalice toda la consumación del plan de redención. Hoy vamos a estudiar acerca de la fiesta de los tabernáculos, conocidas también como la fiesta de las cabañas. Así se le conoce también en las Escrituras. Este era un tiempo donde, como decía la Escritura, 3 veces al año el pueblo, todo hombre, se desprendía de sus lugares para venir a Jerusalén. Este era un tiempo de regocijo, era un tiempo de mucho gozo. La gente habitaba en toda Jerusalén, en las calles, en las terrazas, hacían sus enramadas y ahí dormían, ahí quedaban, venían con sus frutos, venían con sus cosechas. Era un tiempo para compartir, era un tiempo de alegría. Había pasado recientemente el día de la expiación, sus pecados habían sido perdonados, sus cargas habían sido limpiadas y ahora iniciaba un nuevo año, un nuevo ciclo, una nueva era. Estamos nosotros, estimados, casi por finalizar una era de pecado para iniciar un milenio con Cristo y luego tomar la tierra y cumplirse lo que dice la Escritura. Bienaventurados los mansos, porque ellos recibirán la tierra por heredad. Entonces harás tu casa y habitarás en ella. Harás tu enramada y reposarás bajo ella. Quiere decir que estamos acercándonos a ese desenlace final de la historia. Por esa razón, en medio de este mundo tenemos que tener nuestros ojos fijos en Jesús. Van a haber injusticias sociales, injusticias humanas, van a haber cosas que van a conmover al pueblo de Dios, pero nuestras mentes deben estar centradas en Cristo y en ese momento especial que nosotros esperamos. El libro de Levíticos, el capítulo 23, desde los versículos 33 hasta el 36, dice de la siguiente manera: y habló Jehová a Moisés, diciendo:
habla a los hijos de Israel y diles: a los 15 días de este mes séptimo será la fiesta solemne de los tabernáculos a Jehová por 7 días. El primer día habrá santa convocación. Ningún trabajo de siervo haréis. 7 días ofreceréis ofrenda encendida a Jehová. El octavo día tendréis santa convocación y ofreceréis ofrenda encendida a Jehová. Es fiesta, ningún trabajo de siervo haréis. Este era el mes más sagrado, en el lugar más sagrado, Jerusalén, donde el más sagrado de la tierra, que era el sumo sacerdote, había hecho una obra, la obra de la expiación. Pero ahora tenía el pueblo más sagrado, porque habían sido limpiados de sus pecados. Y ahora se disponían a participar de la fiesta solemne de Jehová. Tanto el primer día era santa convocación, y ustedes reconocerán en el texto que tanto el primer día como el octavo día eran santa convocación. ¿Qué significa eso? Significa día de reposo. Ellos no trabajarían esos días, serían días feriados, y sería doblemente bendecido si eso caía un sábado. Por esa razón se le llamaba Gran Sábado, cuando estos dos elementos se juntaban. Igual cuando Jesús en la cruz, en el día que él murió, ese sábado, se unieron tanto el sábado semanal como el sábado feriado. Por lo tanto, era Gran Sábado. Y Jesús cumplió con esos elementos. Ahora aquí se nos menciona en Levítico 23, 39 al 41. Pero a los 15 días del mes séptimo, cuando hayáis recogido el fruto de la tierra, haréis fiesta a Jehová por 7 días. El primer día será reposo y el octavo día será también día de reposo. Tomaréis el primer día ramas con frutos de árbol hermoso, ramas de palmeras, ramas de árboles frondosos y sauces de los arroyos, y os regocijaréis delante de Jehová vuestro Dios por 7 días, y le haréis fiesta a Jehová por 7 días cada año. Será estatuto perpetuo por vuestras generaciones. En el mes séptimo la haréis. Qué impresionante debió haber sido ver aquellas grandes columnas peregrinando de diversas direcciones, viniendo hacia Jerusalén. Yo recuerdo en un lugar cuando pastoreaba hace muchos años, una impresión que nunca creo que se va a borrar de mi mente. Estaba en un lugar donde, llamado Los Encuentros, en la ciudad de Chinandega, en el occidente del país. Y cuando nosotros llegábamos ahí, los hermanos sabían con anticipación cuándo llegaba el pastor. Y ese era un tiempo de mucha fiesta, porque los hermanos se desprendían de diversos lugares. En aquellos tiempos, a veces hasta 2 horas de camino a pie. En un momento cuando habían minas en diversos lugares, porque era un lugar cercano a la frontera con Honduras. Y a pesar de eso, ellos se desprendían, y me llamaba la atención, porque en la noche, cuando nosotros íbamos a iniciar ya sea una semana o un fin de semana de cultos y de administración, ellos se desprendían y era bonito verlo descendiendo de los diversos lugares, porque venían de las partes altas con sus candiles y se miraban cuando ellos venían las diversas luces bajando en diversas direcciones, porque venían a encontrarse con Dios a través de su palabra, porque el pastor iba a ministrar. Esos eran momentos gloriosos, eran momentos importantes en medio de una crisis que se libraba en aquel momento de económica, social, inclusive política.
Sin embargo, el pueblo era fiel y descendía desafiando todos esos elementos. Y era impresionante ver eso. Me quiero imaginar al pueblo de Israel así, a una gran escala, de todas direcciones, viajando hacia Jerusalén, tomándoles el día, descansando por la noche, porque no podían avanzar a causa de los peligros que podían tener, a causa de ladrones, salteadores y fieras que pudieran atacarlos. Así que ellos aprovechaban el día para avanzar lo más que pudieran. Cuando llegaban a Jerusalén, ver todas aquellas congregaciones trayendo sus cosechas, trayéndolas para regocijarse y compartir con otros. Era la gran cosecha final. ¿Recuerdan ustedes que hemos estado hablando de las tres grandes cosechas? La cosecha de la Pascua, cosecha de cebada. La cosecha del trigo, el Pentecostés. Y ahora la gran cosecha final que marcaba el resultado del fruto del trabajo y la bendición de Dios sobre su pueblo. Esta era la gran cosecha final. Al considerar este aspecto, me gustaría que ustedes puedan vislumbrar lo que Dios estaba diciendo en Levíticos 23, 42 al 44, cuando dice: en tabernáculos, es decir, en enramadas, en cabañas, habitaréis 7 días. Todo natural de Israel habitará en tabernáculos, para que sepan vuestros descendientes que en tabernáculos hice yo habitar a los hijos de Israel cuando los saqué de la tierra de Egipto. Yo, Jehová vuestro Dios. Así habló Moisés a los hijos de Israel sobre la fiesta solemne de Jehová. Esta fiesta, en primer lugar, señalaba el cuidado protector de Dios sobre su iglesia. En el desierto, la Biblia dice que no se le envejecieron sus vestidos, que no se les gastó sus sandalias, que durante los 40 años Dios cuidó de ellos, les dio el maná, les dio codornices por la misma testarudez y el mismo orgullo del pueblo. Les dio también, además de eso, les concedió agua a lo largo del desierto. 1 Corintios, el capítulo 10, nos habla del cuidado protector de Dios. Y si nosotros consideramos el libro de Números, vamos a encontrar que en medio de las rebeliones, en medio de los problemas y de las limitaciones, Dios siempre hizo provisión para su pueblo. Tal vez aquella pregunta del salmista en el Salmo 78, cuando dice: ¿acaso Dios pondrá mesa en el desierto? La respuesta es sí, Dios pondrá mesa en el desierto. En medio de esta crisis sanitaria, ¿faltó pan y agua en sus casas, estimados hermanos? ¿Faltó lo necesario para sus vidas? Dios proveyó. Dios puso pan en tu mesa. Dios cuidó de ti también ahora en esta crisis sanitaria. ¿Por qué entonces dudar del cuidado y la protección de Dios cuando Él ha dicho: buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas las demás cosas vendrán por añadidura? El mismo Dios que cuidó a Elías en el desierto, que le proveyó su alimento, el mismo Dios que sostuvo a su pueblo en medio de la necesidad más grande, el mismo Dios que llenó las vasijas de aceite de aquella viuda fiel, es el mismo Dios en pleno siglo XXI para decirte que no te ha abandonado, que Dios está con nosotros. Por esa razón el libro de Deuteronomio tiene su lugar en el Pentateuco. Cuando ustedes observan, van a encontrar que el libro de Deuteronomio, cuyo significado es repetición de la ley, no solamente porque repite la ley dada en Éxodo 20, sino también las jornadas de Israel, pero lo hace con una razón. La razón es decirnos que el mismo Dios que estuvo en el pasado continúa con nosotros hoy en el presente. Por esa razón, hace un recuento de las obras poderosas de Dios en favor de su iglesia.
La fiesta de las cabañas y de los tabernáculos era para recordar el cuidado y la provisión de Dios en el desierto. Si yo te preguntara hoy, ¿podrías dar un testimonio tú de la manera como Dios ha cuidado de ti en esta crisis sanitaria? Estoy seguro que muchos de ustedes podrían dar testimonio de cómo Dios les libró de la muerte, de cómo Dios les libró de la clínica o del hospital mientras usted estaba con tubos y conectados a una máquina de aire para sostener y ayudar a sus pulmones. Estoy seguro que sus pensamientos hoy día tienen otra forma de ver la vida, porque reconocen que Dios estuvo con ustedes en medio de la crisis. No es por los médicos, no es por la destreza humana, no es por los medicamentos en sí, es el poder de Dios que lo sostuvo y tiene un plan para que usted cumpla ahora en este tiempo. ¿Qué va a hacer hoy día? ¿Va a seguir preso del temor, del pánico, del miedo? ¿O va a darle gloria a Dios para que en el nombre del Señor también usted magnifique su poder y su gloria, testifique del cuidado y la provisión de Dios? Este es el tiempo en que Dios nos ha llamado a nosotros para contar las maravillas que Dios ha hecho. ¿Se imaginan ustedes repitiendo esa experiencia el pueblo o los hombres mientras viajaban de sus casas establecidas hacia Jerusalén para celebrar estos 7 días? Era una fiesta grande y solemne, 7 días, pero Dios cuidaba de sus familias que quedaban en sus hogares. Dios atendía también a ellos mientras viajaban durante el camino para celebrar esta fiesta de las enramadas. Era una de las más concurridas. Era donde había celebración, donde había regocijo, donde se podía compartir, donde había fiesta, sencillamente porque Dios había cuidado de su pueblo. Así que la fiesta de las cabañas era la última del ciclo anual de festividades. Comenzaba el 15º día. Era un tiempo de júbilo, de regocijo. Todos traían una ofrenda de gratitud y la festividad duraba 7 días. Era una festividad conmemorativa y a la vez simbólica, porque no solamente recordaba el pasado, sino que apuntaba hacia ese momento final, cuando en vez del templo de Salomón, el gran templo celestial, la ciudad de Dios, descienda sobre esta tierra. El templo de Salomón fue dedicado durante la fiesta de los tabernáculos, un aspecto muy relevante. Si nosotros vamos a Primera de Reyes, el capítulo 8 y los versículos capítulo 8, versículo 2 y el versículo 65. Noten lo que las escrituras dicen ahí en Primera de Reyes, el capítulo 8 y el versículo 2. Todos los israelitas se reunieron con el rey Salomón durante la fiesta solemne del mes de Etanim, que es el 7º mes del año. Noten, que corresponde al mes de Tishri, según la nomenclatura babilónica. Pero ahora lo que quiero señalar, el versículo 65 de Primera de Reyes, el capítulo 8, dice de la siguiente manera: este día, y en presencia del Señor, Salomón y los israelitas hicieron fiestas, a lo que asistió una multitud que venía desde la entrada de Hamat hasta el río de Egipto. Esta fiesta en honor al Señor se prolongó durante 7 días más y en total duró 14 días. ¡Qué increíble! ¿Cuál era la razón? Era un corazón agradecido por haber recibido el perdón, por haber sido limpiados sus pecados, por haber Dios tomado cuidado de sus hijos, por haberlos librado, por haberles dado abundante cosecha. Fue la primera fiesta que se celebró después de la reconstrucción de los muros de Jerusalén.
recientemente conectada con lo que hemos visto de la fiesta de las trompetas. ¿Recuerdan previo al día de la expiación, un día de estos que miramos? Por lo tanto, en Nehemías el capítulo 7, pero el capítulo 8 y los versículos también 17 y 18 nos muestran a nosotros propiamente esa bendición de la fiesta de los tabernáculos. Sin embargo, aquí quiero hacer una connotación. Cada 7 años, al llegar el año de la remisión, durante la fiesta de ¿qué? De los tabernáculos, si había contraído una deuda, entonces esta era perdonada o condonada. ¿Cada cuánto? Cada 7 años se practicaba esto. Pero cada 7 años, en el séptimo año, en el séptimo mes, el día 15 del séptimo mes, había esta connotación donde se perdonaba las deudas. Ustedes conocen la ley en Levíticos. La Biblia dice en Levíticos 25 que si tú empobrecieres y por causa de necesidad tuvieras que vender a tu esposa, vender a tus hijos y por último venderte a ti por las deudas y vender la tierra. Dice que al séptimo año tú recibirías el perdón y cada 50 años, en el gran día del jubileo, tú recuperarías tu tierra, tu esposa, tus hijos, tu herencia, tu nombre. También lo recuperarías sin dar un solo centavo, sencillamente de gracia por haber llegado el año de remisión. Ahora quiero un detalle que ustedes puedan observar. Segunda de Crónicas, el capítulo 36, nos dice la razón por la cual el pueblo de Israel fue llevado a la cautividad. Noten lo que dice la Escritura en el versículo 21. Vamos a leer desde el 19 para que nos podamos ubicar en el tiempo de la invasión babilónica hacia Jerusalén. Segunda de Crónicas 36, versículo 19 al 21. Sus tropas quemaron el templo de Dios, derribaron las murallas de Jerusalén, prendieron fuego a todos sus palacios, destruyeron sus objetos más preciados. Los que escaparon de morir a filo de espada fueron llevados cautivos a Babilonia, y hasta el reinado de los persas fueron siervos del rey y de sus hijos, hasta que la tierra disfrutó ¿de qué cosa? De reposo. En efecto, la tierra descansó todo el tiempo que estuvo desolada, hasta que se cumplieron los 70 años en cumplimiento de la palabra del Señor pronunciada por Jeremías. ¿Saben ustedes qué significa esto? Que los judíos no dejaron reposar la tierra cada 7 años. Dios había dicho en Levítico 25 que cada 7 años debían dejar la tierra reposar. Que el sexto año Dios le daría suficiente bendición en sus cosechas para que el sexto año, para que el séptimo y el octavo, cuando ellos comenzaran a sembrar de nuevo la tierra, tuvieran alimento suficiente durante ese tiempo. Era un asunto de fe y de confianza en la palabra de Dios. Era un asunto de reconocer que Dios es quien provee y quien da las bendiciones. Pero el pueblo no quiso reconocer. Ellos fallaron en relación a este mandamiento. Y muchos de ellos no dejaron reposar la tierra. Este aspecto quisiera de nuevo enfatizarlo. Cada 7 años se perdonaban las cuentas y cada 50 años de igual manera en el tiempo de jubilación. Hoy día quisiera hacer la connotación de que según la palabra de Dios en 2 Crónicas, el capítulo 36, de acuerdo a los versículos del 19 al 21, se enfatiza
que hasta que la tierra disfrutó de reposo, en efecto, la tierra descansó todo el tiempo que estuvo desolada hasta que se cumplieron los 70 años. Los 70 años son un múltiplo de 7. Quiere decir que durante todo el tiempo que no dejaron de reposar la tierra cada 7 años, Dios les retribuyó en 70 años de cautiverio por su infidelidad. De igual manera, en este tiempo, la humanidad no ha querido aceptar que el sábado es el día del Señor. De igual manera como los israelitas tenían que depender de Dios y de sus promesas para su sustento, porque Dios les había dicho que el 6º año le daría cosecha abundante para ese año, para el 7º y el 8º, a fin de que no les faltara el alimento. La fiesta de las enramadas recuerda la provisión hecha por Dios para su iglesia. Y el sábado nos recuerda a nosotros que Dios es el creador, sustentador, proveedor y protector de su pueblo. Porque la humanidad no ha querido tampoco aceptar ni guardar el día de reposo, Dios entonces dejará 1000 años esta tierra desolada y vacía. Al final de esos 1000 años se cumplirá la promesa: bienaventurados los mansos, porque ellos recibirán la tierra por heredad. Nosotros encontramos en la misma ceremonia judía, cada mañana había una ceremonia especial de libación de agua, donde el sacerdote tomaba agua del estanque de Siloé o del torrente de Cedrón, y otro grupo de sacerdotes salía del templo al valle de Moza para cortar 25 pies de largo de ramas de sauce. Además, ustedes observarán que en el templo un tercer grupo de sacerdotes preparaba los sacrificios. Y cada noche, en el inmenso atrio de afuera del templo, 4 menoras gigantes, es decir, 4 candelabros gigantes de oro, cada uno de 75 pies de altura, con 4 tazones que fueron llenados de galones de aceite. Eso era un espectáculo extraordinario. ¿Se imaginan la luminosidad de aquel lugar en comparación de noche, especialmente para vislumbrar no solamente la arquitectura del templo, sino la imponencia de un Dios que ha provisto para su pueblo? En San Juan, el capítulo 7, versículos 37 al 39, Jesús se paró en el último gran día de la fiesta. Se puso de pie y alzó la voz diciendo: si alguno tiene sed, venga a mí y beba. El que cree en mí, como dice la Escritura, de su interior brotarán ríos de agua viva. Esto dijo del Espíritu que había de recibir los que creyeran en él, pues aún no ha venido el Espíritu Santo, no había venido el Espíritu Santo, porque Jesús no había sido glorificado. En el último gran día de la fiesta, Jesús aparece como la solución para los cansados y cargados de religión judía, sin esencia y sin significado. Yo quiero invitarte para que tú puedas reconocer que es Dios quien puede otorgarte pleno descanso, pleno reposo, pleno sostén. Creo que Dios ha hecho provisión para cada uno de nosotros. Y la ciudad de Jerusalén nos presenta a nosotros el nuevo Edén. Nos presenta ese río de vida. Nos presenta el árbol de la vida. Nos recuerda que la ciudad es el destino final, donde nosotros habremos terminado nuestras peregrinaciones. Ya no habrá más peregrinación. Ya no habrá más desafío. Habremos llegado a casa. Qué espectáculo más impresionante será cuando la santa ciudad descienda sobre esta tierra y los redimidos salgan para poseer la tierra y se cumplan las palabras dichas: bienaventurados los mansos, porque ellos recibirán la tierra por heredad. Estimados hermanos, Apocalipsis, el capítulo 14. Me gustaría ir terminando con este texto porque une los elementos de la cosecha final. Apocalipsis, el capítulo 14.
Y vamos a leer ahí a partir del versículo 13, porque ustedes conocen el mensaje de los 3 ángeles que vuelan en medio del cielo. Esos ángeles son mensajeros. La palabra ángelos significa mensajero. Y hemos visto que Dios se propone a través de los querubines de gloria mantener iluminado el sendero hacia esa ciudad amada, hacia el nuevo Edén, el Edén restaurado. Y noten ustedes, después de pregonar el mensaje de los 3 ángeles hasta el versículo 13, noten el versículo 14. Mire, y vi aparecer una nube blanca. Sobre esa nube estaba sentado alguien que parecía ser el Hijo del Hombre. Llevaba en la cabeza una corona de oro y en la mano una hoz afilada. En ese momento otro ángel salió del templo. Noten de dónde salió, del templo. Y con fuerte voz le gritó al que estaba sentado sobre la nube: usa tu hoz y levanta la cosecha. Ha llegado la hora de cosechar, pues la cosecha de la tierra ya está madura. El que estaba sentado sobre la nube lanzó su hoz sobre la tierra, y la cosecha de la tierra fue levantada. En ese momento, del templo que está en el cielo salió otro ángel, también llevaba una hoz afilada. Y un ángel más salió del altar, el cual tenía poder sobre el fuego. Con fuerte voz llamó al ángel que tenía la hoz afilada y le dijo: usa tu afilada hoz y vendimia los racimos de la tierra, porque sus uvas ya están maduras. El ángel lanzó su hoz sobre la tierra y vendimió su viña, y luego echó las uvas en el gran lagar de la ira de Dios. Noten que aquí se juntan los 2 elementos: la cosecha de la tierra, la mies, y la cosecha de las uvas. La primera representa a los hijos de Dios, la segunda la de los impíos. La gran cosecha final, el resultado de la bendición de Dios, aquellos que aceptaron la provisión del cielo, aquellos que se gozaron en lo que Dios había dado para su pueblo. Estimados, nos estamos acercando propiamente al momento final de la historia. Es el momento de proclamar este mensaje de los 3 ángeles a toda nación, tribu, lengua y pueblo. ¿Dónde están los querubines que revolverán la espada para iluminar con la gloria de Dios del poder del Evangelio? ¿Dónde están esos querubines que desafiarán cualquier tipo de crisis sanitaria y cualquier otro tipo de desastre natural para mantener iluminado el sendero hacia la Jerusalén celestial, hacia el Edén restaurado, hacia el hogar de los redimidos, para resaltar y decir en el último gran día de la fiesta: aquellos que tengan sed, vengan a mí y beban? Que puedan poner y llamar la atención de los oráculos de Dios en alto y a la vez decirles que Cristo está cerca. Usted que me escucha en este momento, que ve a través de estas imágenes, que se conectó a través de estas redes, quiero invitarle para que usted y yo hagamos la determinación y la decisión de formar parte de ese ejército de Dios, de proclamar este mensaje singular, especial, actual, en este momento. Quiero invitarte para levantar tu voz en alto y para regocijarte en la proclamación del Evangelio. Quiero invitarte para unirte al ejército de Dios, para involucrarte y no decir yo no puedo, más bien decir heme aquí, envíame a mí. ¿Quieres hacerlo conmigo?
¿Quieres poner tus talentos? ¿Quieres poner tus capacidades? ¿Quieres reconocer la bendición de Dios? ¿Quieres mirar y reconocer al Dios que te ha sustentado durante todo este tiempo? ¿Quieres glorificar al Dios que en medio del desierto ha puesto pan? ¿Quieres mantener en alto al Dios que te ha cuidado y te ha dado vida en medio de esta crisis sanitaria? Entonces te invito para que también puedas proclamar que Él está cerca. Por esta razón, te invito a inclinar tu rostro para orar diciendo: Señor, gracias por tu cuidado y por tu protección. Ahora te invito a morar en nuestras vidas. Te suplico que puedas venir a poner tu tienda en medio nuestro. Que hagamos enramada donde nos podamos regocijar en ti. Te suplico, Señor, que ante los cuidados providenciales y la manera como tú nos has sustentado a lo largo de esta peregrinación en este mundo, que a pesar del dolor y del sufrimiento, ayúdanos a regocijarnos y decir como el apóstol Pablo: regocijaos siempre en el Señor, os digo siempre regocijaos. Que nadie quite el gozo de la salvación en nuestras vidas. Y ahora quiero poner a tu iglesia para que cada uno de sus hijos pueda gozarse en la libertad y en la salvación que Cristo otorga. Bendice a sus familias y sus hogares. En el nombre de Jesús. Amén.